Hola, bienvenidos a Lighthouse. Jesús es nuestro faro. Es el día número 23 de leer la Biblia completa en un año. Y hoy vamos a leer Éxodo 3 al 5 y Mateo 17. Y empecemos orando. Y hoy quiero que oremos por los dones del Espíritu Santo, porque Dios nos ayude, nos dé esa paz que necesitamos en todo momento y esa gracia que tenemos a través del Espíritu Santo. Padre, gracias por este día, gracias por las cosas que aprendimos y que seguiremos aprendiendo, Señor. Hoy te pedimos por nuestros familiares, por nuestros amigos, lo ponemos en tus manos. Hoy te pedimos que nos hables a través de tu palabra, Señor, y que también ordenes nuestros pensamientos y que nuestro espíritu, Señor, sea fortalecido. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos des paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Gracias porque tú estás a nuestro lado, Señor. A veces nos sentimos cargados y te pedimos perdón cuando no corremos a ti, sino que vemos los problemas y no te buscamos. Hoy te buscamos, Señor, y te pedimos que nos alientes, que nos ayudes, que nos armes de valor, Señor, para seguir en cada etapa, que nos sanes si alguno de nosotros está enfermo, que nos restaures y nos libres de todo mal. Líbranos de todo efecto secundario de medicamentos, de vacunas, lo que sea, Señor. Creemos que tú eres quien nos protege. Hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo, vamos a leer Éxodo 3. Moisés y la zarza ardiente. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo, porque esa zarza no se consume, tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, ciertamente he visto la presión que sufre mi pueblo en Egipto, he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó, yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahweh, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Ahora ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Yahweh, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, he estado observando de cerca y veo el trato que reciben de los egipcios. Prometí rescatarlos de la presión que sufren en Egipto. Los llevaré a una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor, Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro, así que permítenos, por favor, hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir a menos que sea forzado por una mano poderosa. Así que levantaré mi mano y heriré a los egipcios con todo este tipo de milagros que realizaré entre ellos. Entonces, al fin el faraón los dejará ir. Además haré que los egipcios los miren con agrado. Les darán obsequios cuando salgan, de modo que no se irán con las manos vacías.
Toda mujer israelita pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que viven con ellas toda clase de objetos de plata y de oro y prendas costosas. Con estos vestirán a sus hijos e hijas, así despojarán a los egipcios de sus riquezas. Bueno, esta parte de Éxodo, este capítulo número 3, tiene ese encuentro con Dios en la zarza ardiente y cómo Dios le da ese llamado. Y si de repente alguno de nosotros no tenemos claro ese llamado, pidámosle a Dios que nos lo hable exactamente y que podamos conocer cada uno de sus planes y oír su voz cada día. Algo también claro que sucedió acá es que Moisés era un poco inseguro de hablar de muchas cosas y podemos decirle a Dios eso también cuando nos cuesta hacer algo y Él nos va a animar y nos va a llevar hacia ese propósito. Si Dios nos ha dado una misión es porque Él cree en nosotros y Él va a estar ahí a nuestro lado. Señales del poder del Señor. Este es el capítulo número 4 de Éxodo. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás, pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Luego el Señor le dijo a Moisés, ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una gran enfermedad de la piel. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor. Así que Moisés metió la mano de nuevo y cuando la sacó, estaba tan sana como el resto de su cuerpo. El Señor le dijo a Moisés, si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, se convencerán con la segunda. Y si no te creen ni te escuchan aún después de estas dos señales, entonces recoge un poco del agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien, mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo. Él será tu portavoz y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Lleva contigo tu vara de pastor y úsalo para realizar las señales milagrosas que te mostré. Moisés regresa a Egipto. Bueno, antes de eso, Moisés sigue con esa inseguridad, pero nuestras inseguridades las podemos hablar con Dios y Él va a tener una respuesta a esos miedos que tenemos. Pero pidámosle también que nos dé fe y fortaleza en lo que Él ha puesto, la visión, la misión, las distintas cosas, los dones. Y acá Dios dice algo muy bonito y es, yo puedo hacer todas las cosas, yo soy quien hago que las personas hablen o no, yo fui quien formé la boca. Entonces tengamos fe en eso, en Dios, en todo momento y permitámosle que Él nos guíe y también que nos sane si tenemos alguna dificultad o algo que no está bien. Y Él es el que nos da la fuerza, Él se deleita también en esa debilidad y nos da fuerzas como las del búfalo. Moisés regresa a Egipto. Luego Moisés volvió a la casa de Jetro, su suegro, y le dijo, por favor, permíteme volver a Egipto para visitar a mis parientes. Ni siquiera sé si todavía viven. Ve en paz, le respondió Jetro. Antes de que Moisés saliera a Madián, el Señor le dijo, regresa a Egipto porque ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. El Señor le dijo a Moisés, cuando llegues a Egipto, preséntate ante el faraón y haz todos los milagros que te he dado el poder de realizar. Pero yo le endureceré el corazón y él se negará a dejar salir al pueblo. Entonces le dirás, esto dice el Señor, Israel es mi primer hijo varón,
te ordené, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme, pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón. Rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo: ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. Ahora bien, el Señor le había dicho a Aarón: ve al desierto para encontrarte con Moisés. Así que Aarón fue a encontrarse con Moisés en el monte de Dios y lo abrazó. Moisés le contó todo lo que el Señor le había ordenado que dijera y también le contó acerca de las señales milagrosas que el Señor lo mandó a realizar. Luego Moisés y Aarón regresaron a Egipto y convocaron a todos los ancianos de Israel. Aarón les dijo todo lo que el Señor le había dicho a Moisés y Moisés realizó las señales milagrosas a la vista de ellos. Entonces el pueblo de Israel quedó convencido de que el Señor había enviado a Moisés y Aarón. Cuando supieron que el Señor se preocupaba por ellos y que había visto su sufrimiento, se inclinaron y adoraron. Acá hay como una parte, una escena que es un poco extraña tal vez, porque vive como esa situación de crisis Moisés, y yo creo que todos nosotros hemos vivido en algún momento situación de crisis y sentimos como, pero ¿por qué las cosas no están saliendo bien? ¿Por qué me pasó esto? Y yo pienso que Dios usa esas situaciones para que nosotros nos entreguemos más a Él, hagamos algo que de pronto hemos desobedecido y nuestra fe se afirme hacia el propósito que Él tiene. Igual Dios no permitió que le pasara nada. Moisés y Aarón ya hablan con el faraón. Este es el capítulo número 5 de Éxodo. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron: esto dice el Señor, Dios de Israel: deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Ah, sí, replicó el faraón. ¿Y quién es ese señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal señor y no dejaré que Israel se vaya. Pero Aarón y Moisés insistieron: el Dios de los hebreos nos ha visitado, declararon. Por lo tanto, déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto a fin de ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Si no lo hacemos, nos matará con una plaga o a filo de espada. El faraón respondió: Moisés y Aarón, porque distraen al pueblo de sus tareas, vuelvan a trabajar. Miren, hay mucho de su pueblo en esta tierra y ustedes les impiden continuar con su labor. Ladrillo sin paja. Ese mismo día, el faraón dio la siguiente orden a los capataces egipcios y a los jefes de cuadrilla israelitas: ya no les provean paja para hacer los ladrillos, hagan que ellos mismos vayan a buscarla, pero exíjanles que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes, no reduzcan la cuota. Son unos perezosos, por eso claman: déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Cárguenlos con más trabajo, háganlos sudar, así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. Entonces los capataces y los jefes de cuadrilla salieron a informarle al pueblo. El faraón dice lo siguiente: ya no les proporcionaré paja. Tendrán que ir ustedes mismos a conseguirla por donde puedan, pero deberán producir la misma cantidad de ladrillos que antes. Así que el pueblo se dispersó por todo Egipto en busca de hierba seca para usar como paja. Mientras tanto, los capataces egipcios no dejaban de apremiarlos. Cumplan con la cuota diaria de producción, les exigían, tal como cuando se les proporcionaba la paja. Después azotaban a los jefes de cuadrilla israelitas que los capataces egipcios habían puesto a cargo de los trabajadores. ¿Por qué no cumplieron con sus cuotas ni ayer ni hoy?, les preguntaban. Entonces los jefes de cuadrilla israelitas fueron a rogarle al faraón: por favor, no trate así a sus siervos, le suplicaron. Ya no nos dan paja, pero aún así los capataces nos exigen que sigamos haciendo ladrillos. Nos golpean, pero no es nuestra culpa, es culpa de su propia gente. Pero el faraón gritó: ustedes son unos holgazanes, haraganes, por eso andan diciendo: déjennos ir a ofrecer sacrificios al Señor, vuelvan ya mismo a trabajar. No se les dará paja, pero aún así tendrán que producir la cuota completa de ladrillos. Los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en serios problemas cuando les dijeron: no debe disminuir la cantidad de ladrillos que se fabrica por día. Al salir del palacio del faraón, se cruzaron con Moisés y con Aarón, quienes estaban esperándolos afuera. Los jefes de cuadrilla les dijeron: que el Señor los juzgue y los castigue por habernos hecho repugnantes a los ojos del faraón y sus funcionarios. Ustedes mismos les pusieron una espada en la mano, les dieron una excusa para que nos maten. Entonces Moisés fue ante el Señor y protestó: Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo?
¿por qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo y tú no has hecho nada para rescatarlos. Acá igual ve lo mismo que la situación anterior. A veces tenemos una promesa, vamos hacia algo, una misión, y todo parece más difícil, más cuando estamos frente a situaciones también espirituales. Confiemos en el proceso, confiemos en el camino, entreguemos a Dios como esas quejas y eso en lo personal, confiando en el que tiene un propósito, y preguntémosle la razón, el por qué, conversemos con Él y no dejemos de hacer las cosas para las cuales Él nos ha llamado. Vamos a leer también Mateo 17. Esperen que está cargando. Mateo 17, la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús, se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió, y desde la nube una voz dijo: Este es mi hijo amado, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se les acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. Mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. Luego sus discípulos le preguntaron por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías. Jesús contestó: es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado, pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido, y ellos prefirieron maltratarlo. De la misma manera, también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Bueno, antes de que sigamos, ese momento de la transfiguración fue una revelación tremenda que tuvieron estos 3 discípulos. Y nos queda como recordatorio de que para Dios no hay nada imposible, que hay cosas como en el mundo espiritual que tal vez no podemos entender, pero que si Dios la puso acá era para darnos una revelación de que hay más allá y de que Él era el Hijo del Hombre. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al pie del monte les esperaba una gran multitud. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua, así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo: gente corrupta y sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio, y el demonio salió del joven. A partir de ese momento, el muchacho estuvo bien. Más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente. Les dijo Jesús: les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Bueno, hay algo claro, y es que esa fe solo nos la puede dar Dios. Pidámosle que nos ayude, que nos dé más fe en las distintas circunstancias, porque ciertamente a veces no tenemos la suficiente fe, pero podemos ser honestos con Dios y decirle: Dios, no tenemos la suficiente fe, y también guiarnos por la palabra de Dios para lo que tengamos que hacer en nuestra vida. En este caso habla de un tema que es la liberación, pero Jesús nos ha llamado a echar fuera demonios. Entonces creamos que si tenemos fe, eso se va a ir, pero también sepamos muy bien lo que nos habla la Biblia y tengamos esa claridad y sigamos como aprendiendo en ese proceso de todo lo que nos habla la Biblia. Jesús predice otra vez su muerte.
Luego, cuando volvieron a reunirse en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero al tercer día se levantará de los muertos. Y los discípulos se llenaron de profundo dolor. El pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó: ¿qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Se les cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, le dijo Jesús, entonces los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, no queremos que se ofendan, así que desciende al lago y echa el anzuelo. Abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Bueno, es súper importante. Vamos a encontrar distintas normas alrededor en nuestras ciudades, en donde trabajamos, y es importante seguir esas normas. Y algo que me gusta de esta historia es la manera como Dios hace milagros. Cuando le dice entonces a Pedro como que tiene que ir y pescar, y ahí le va a salir una moneda, yo también, yo pensaría como lo primero que pensaría, pero es que los peces no tienen monedas, como que lo vamos a ver de esa manera alrededor. Pero si Jesús lo dijo, si esa es la manera que Él tiene, se va a cumplir. A veces no va dentro de la lógica, dentro de la gravedad, dentro de lo que es normal. Y Dios me habló mucho acerca de este pasaje. Estábamos en un evento en Medellín. Medellín es una ciudad en Colombia. Y estaban distintos líderes cristianos. Y entre ellos estaba Cash Luna. Y él habló de esta historia. Y que Dios hace milagros de distintas maneras. Y bueno, para mí estuvo muy chévere la prédica. Pero luego estábamos con una compañera. Y ella tenía como un maní, un snack. Y ella me lo pasó. Me dijo, ¿quieres? Y cuando yo fui a sacar, en el maní había una moneda. Yo todavía no me explico, uno podría demandar por eso, pero más allá de lo que pasara o por qué había una moneda después de esa prédica en un paquete de maní de una marca que hace tantos procesos, que era muy loco, yo le dije, pero no tenías como monedas, y de pronto se metió, y ella dijo, no, yo lo acababa de abrir. Y para mí eso fue claro, y fue una revelación de Dios hace las cosas a su manera, y podemos sorprendernos con eso, aunque no entendamos muchas veces cómo sucedió un milagro, cómo Dios sanó a alguien, cómo teníamos un mal diagnóstico y de repente todo está perfecto, cómo aparece dinero, cómo Dios nos prometió algo y simplemente ya no lo vimos, eso no pasó, y Dios obra para que todo se vuelva a dar conforme a la manera de lo que Él tenía, y su plan es mayor que el nuestro. Oremos entonces para cerrar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por lo que nos hablas hoy en el libro de Éxodo y también en Mateo. Ayúdanos, Señor, a entender que tu plan es superior, que si de repente alguno de nosotros no hemos tenido un encuentro contigo lo suficientemente fuerte para entender nuestro propósito, hoy te pedimos que lo podamos tener. Gracias porque tú estás en medio de todas las circunstancias, tú nos hablas, tú nos guías. Si aún nosotros tenemos dificultad para cumplir ese propósito o miedo, o nos estamos enfrentando a un reto que decimos, no puedo con esto, no me siento capaz con esto, tú nos has puesto en ese lugar y nos has capacitado por un propósito mayor. Ayúdanos, Señor, guíanos, dirígenos y líbranos de todo mal. También te pedimos que podamos ver más allá de la situación que estamos viviendo y creer en tus milagros. Te pedimos que podamos conocerte cada día más y tener una fe más fuerte. Nos cubrimos con la sangre preciosa de Cristo Jesús, prohibimos todo ataque del enemigo y oramos porque seas tu Espíritu Santo dándonos tus dones. Sabes, Dios, a veces nos cuesta ser pacientes, a veces nos cuesta estar alegres, nos cuesta tener dominio propio. Hoy te pedimos, Señor, que traigas más de tu Espíritu Santo. Danos esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa mansedumbre, ese dominio propio, Señor, que necesitamos cada uno en este tiempo. Oramos por nuestros familiares y amigos y por protección especial. En el nombre de Jesús. Amén.